¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Estamos, ¿todo bien? ¿Todo bien, vos? ¿Cómo andás? Bien, semana bastante movida por un montón de cosas. Uno Bien, nunca tiene una semana en calma en Argentina, menos esta semana. bien. Fuertísimo. Sí. Sí, no, fue tremendo, ¿viste? Ayer coronamos. Eh, Bueno, ayer impresionante. tuve que pasar por Plaza de Mayo, de hecho, Sí, porque tenía un evento académico que sí, incluso hasta nosotros dudábamos si se iba a realizar, pero sí, bueno, venía un invitado de Italia, era una cosa como muy, muy, muy de nicho académico. sí, Entonces no es que era una conferencia ni nada por el estilo, pero sí tenía que pasar por Plaza de Mayo y se palpitaba ese clima agridulce, bueno, de la juntada, la alegría de las personas de recordar la música del indio y todo, pero a la vez es como esa cosa de tristeza, lógicamente, y el vallado policial, la policía y nada, era como ese clima de tensión y de luto también. sí. Y yo creo que, bueno, yo no fui a la plaza porque terminé tarde de laburar y bueno, no pude ir. Eh, pero como que para mí, toda esa gente yendo a la plaza, como que lo comparo con el 17 de octubre, ¿viste? Sí, Fue así, fue de sí. esa manera de todo el pueblo llegando a la plaza y no importó que la policía quiera aplicar el protocolo antipiquete, no importó nada. No, es que también fue algo, primero, de la cosa de lo imprevisto, del fallecimiento del indio, pero además pasaba en el viaje que por ahí los ricoteros coincidían en el bondi o en el tren o en el subte y espontáneamente intercambiaban sus anécdotas de no, yo lo empecé a escuchar por esto, a mí el indio me salvó. Entonces fue toda una particularidad del día de ayer en el sentido de nada, cómo la gente se abrazaba mutuamente en ese encuentro, ¿viste? Me quedo con eso. Obviamente que va a ser un fin de semana particularmente difícil. Yo, si bien no soy fan del indio, es una presencia inevitable en la argentinidad y acompaño mucho el sentimiento a un montón de personas que me rodean que están fracturadas por la noticia, porque es un Sí, luto realmente. sí, 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 ni hablar. Ni hablar. Bueno, nada. Yo creo que puedas o no estar en contacto con la música de él, o quieras o no, o te haya llegado de alguna manera, entra de lleno en la literatura, en la metáfora argentina. La Sí. poesía, en la narrativa, o sea, en toda metáfora es inevitable que no te llegue o cuando alguien lee algo tuyo, no te diga, che, esto me hace acordar a Los Redondos, esto me hace acordar a lo del indio, pero solamente por aplicar una metáfora, ¿viste? Bueno, mira, me pasó microanécdotas, así la trato de contarlas rapidito. Sí, sí, no hay problema. Cuando yo trabajaba en una pizzería como telefonista, porque bueno, así empecé en el mercado laboral, mi viejo Claro, trabaja en una pizzería sobre la calle Carabobo, hasta el día sí, de hoy. Yo eventualmente trabajé como telefonista una temporada y había alguien ahí que se llamaba Jonathan, Johnny. Y él me pregunta en un momento, ¿qué significa efímero, Julián? Porque lo escuché en una letra del indio y es como, y con esa persona hablé de poesía por un momento gracias al indio y era una claro. persona que por ahí no le interesaba la lectura, pero que escuchaba un montón los redonditos y de ahí tuvimos una conversación sobre metáforas. Sí, Entonces la fuerza que tiene el indio de que su música empuja a la gente a un sentido poético de la vida. Y yo digo, sí, eso es fenomenal, eso es maravilloso que alguien me pregunte qué significa efímero a partir de una canción de Los Redondos. Y eso es algo que solo el indio logra, ¿viste? sí, Entonces, y que sale del marco de la academia o de lo que nosotros suponemos que es la lectura o la cultura. Es como cuando algo atraviesa la experiencia misma de la vida, eso es algo para mí innegable. Y bueno, tengo esa anécdota, ¿no? De empezar a hablar del significado de la palabra efímero porque alguien lo escuchó en la letra del indio y quería como compenetrarse más en el sentido de su música. sí, sí, total, es leer sin leer, Sí, porque sí, 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 sí. es así. Bueno, nada, era inevitable no arrancar el podcast de esta manera, era No inevitable. le damos la espalda a la historia. No le damos la espalda a la historia y bueno, es el indio Solari, a mí particularmente me llegó de adolescente. Mi vieja escuchaba, pero de chico mucha bola no le di, me gustaba más el punk. Y de un momento a otro, bueno, me llegó y nada, lo empecé a escuchar.
me gustaba mucho leer las letras, era como leer poemas, ¿viste? Y eso yo creo que más allá de la música, aconsejo a todas las personas que les guste el indio leer las letras, porque ahí te encontrás con muchas cosas que por ahí con la musicalidad no les prestás tanta atención, ¿viste? Es una música, la letra es una música en sí misma, cómo va avanzando los versos. Así que bueno, nada, me encantó poder charlar un poco de esto del indio. Es que Sí, teníamos que empezar así el episodio, ameritaba la sí, ocasión. ni hablar. Bueno, ahora te pido si me haces una breve presentación tuya, como para darle un marco al podcast. Bien, un marco formal, sí. Bien, me presento, mi nombre es Julián Contreras, soy oriundo de Merlo, de zona oeste, soy editor de Petricor Ediciones, también estudiante de letras en la orientación de literatura argentina y latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Eventualmente soy escritor, poeta, he publicado libros de narrativa y ahora estoy escribiendo más poesía. Y también administro un blog, podría llamarse, de un grupo de personas anónimas llamado Cuenta Incógnita, que son personas que, nada, publican textos más ensayísticos. Pero bueno, tengo como muchas facetas siempre relacionadas con la literatura, pero principalmente ser editor de Petricor Ediciones, en mi caso. Ahí va. Ahora en un rato vamos a charlar más en profundidad sobre la editorial, pero me interesa como ir hilvanando de manera cronológica de cómo te fuiste vinculando, ¿no? con el arte. ¿Vos te acordás cuáles fueron tus primeros contactos con el arte? No necesariamente con la literatura, puede ser otras cosas, ¿no? Bueno, de hecho, sí, a ver, el primer contacto claro que me puedo acordar se lo debo a mi mamá, a mi madre. Trabajaba ella como ama de casa en Liniers y cada vez que volvía de su trabajo, a mí y a mi hermana, nos compraba golosinas y además la revista Genios. Y a través de la revista Genios, o publicaban una colección de grandes aventuras, o directamente eran las historietas, los cómics que venían con las revistas. Ahí me inicié bastante en la lectura. Y de ahí ya fui leyendo, no sé, cosas más de terror, de ciencia ficción, etcétera. Pero bueno, si tuviese que elegir mi primera aproximación es la revista, ¿no? En un momento donde por ahí tipo los 90, 2000, la revista era por ahí un contacto de entretenimiento del chico. Pensemos también en la era redes, ¿no? En la era analógica de Internet, donde por ahí, en ese momento, por ahí hubiese empezado por el blog o por cosas más internauticas, pero en ese momento fue la revista para mí mi acercamiento a las artes. Ahí va. ¿Y te acordás cuál fue el punto de quiebre cuando ingresaste, ponerle a leer más formato libro, que dijiste, bueno, leí tal cosa y decís yo, a partir de ahora quiero esto, quiero esto para mi vida, ¿no? A ver, me pasó cuando empecé a leer a King, y de hecho es muy interesante porque acá hago mea culpa de que lo leí pirateado, pero en el momento en el que Internet empezaba a ser la cosa que era, voy a estar mucho remitiéndome a eso porque también forma parte de una cosa generacional mía y de una preocupación mía interesante. Pero volviendo a esto, una de las cosas que quería leer muchísimo era literatura norteamericana, estadounidense. King fue la puerta de entrada a eso, si bien ya tenía leído a Poe, a Lovecraft y demás, pero King fue la figura que te hacía decir, vos también podés hacer esto, lector, vos podés escribir tus propias historias y ambientarlas como quieras. De ahí fue un salto a hacer talleres literarios, a hacer mis propias historias, y ese fue como, eso habrá sido a los 14, 15 años que me puse como meta, bueno, quiero seguir escribiendo, quiero ser escritor. También hago un paréntesis que nombrás Internet. Yo creo que a todas las personas que crecimos en el conurbano, el acceso a Internet fue un punto de quiebre para que pueda llegar información que no estaba en la librería del barrio hasta que no salió la conexión de La Nación de Stephen King. No te llegaban los libros de Stephen King. Eh, un poco era eso también, ¿no? Claro, y además había una cosa que era que ya había un interés de las personas en el sentido de, no tanto por la literatura, por lo menos en mi experiencia, sino desde el cine, ¿no? De Claro. enterarte, no sé, de que It, eso en realidad era un libro y vos lo querías leer, entonces es como pasabas del videoclub, si se quiere, a
bueno, quiero buscar el libro, y por ahí el libro estaba o carísimo o no lo conseguías o no se volvía a editar. Entonces también es como para dimensionar un punto ese impacto que tuvo Internet en cómo ahora nos familiarizamos con narrativas, ¿no? Por ahí hoy en día tenemos hipernaturalizado que existe Wikipedia. Vos y yo existimos antes que la Wikipedia, la era, no sé, en carta, ponele, donde por ahí los textos que nosotros queríamos leer no estaban tan a la mano. Entonces eso también moduló mi experiencia de lectura, ese acceso, pasar de, no sé, de esa era pre-internet a esta era. Ahí va. Sí, sí, totalmente. Yo creo que antes, en un momento también incluso estaba Taringa, que por Sí, ahí había alguien que conseguía un libro y te subían fotos del libro, ¿viste? Y vos tipo, leías a través de las fotos de alguien que conseguía un libro. Por ahí tenían mucha edición española, alguien que había viajado y había traído ediciones españolas. A mí me pasó mucho con Bukowski eso, ¿viste? Que Bukowski está la traducción al claro. inglés o al español gallego, digamos. Sí, sí, sí. Y es que aparte también hay una cosa que es que, por ejemplo, en Merlo antes había, no sé, dos, tres librerías concretas, ahora solamente por la cuestión de la crisis económica y demás, solo se Sí, mantuvo el Atril, que es una cadena de librerías y demás, pero después también fui testigo de eso, de la paulatina desaparición de determinadas librerías, donde por ahí uno encontraba de todo, pero tenías que ir, no sé, sabiendo qué buscar o cómo preguntar. claro. Yo pienso que, bueno, estamos como en ese momento de modulación donde nuestra forma de leer está, no sé si cambiando o mutando, pero sí en constante fluctuación, ¿no? Entonces, bueno, pienso que ese fue como mi acceso más analógico a una lectura o a la literatura, y ahora están en fuerza o en pugna otras discursividades, otras experiencias. Eso también es como va modulando constantemente mi experiencia de lectura en la actualidad. Y en la escritura me dijiste que más o menos a los 14 años, después de leer a King, te empezaste a meter en la escritura. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Los primeros talleres, de manera autodidacta? ¿Cómo fue que fuiste ahí ingresando ahí en ese mundo? A ver, al principio era de una manera bastante autodidacta en el sentido de, bueno, yo quiero que esto que leí de King trasladarlo acá, a mi barrio, a mi contorno. Y de hecho, por ahí yo tenía muchos cuentos con los que había empezado, donde, no sé, ponían, no digo los mismos monstruos, pero sí como lo sobrenatural en mi barrio, en Merlo, en zona oeste. Experimentaba mucho con vampiros, con dioses primigenios ahí. Eran cuentos como bastante fanfic en ese sentido. Después empecé a asistir a un taller literario que se hacía por la zona, y ahí lo que tenía ese taller orientado a jóvenes es que cada semana teníamos que escribir algo nuevo, daban una consigna distinta y las consignas eran muy diferentes. No sé, yo me acuerdo que lo primero que escribí ahí fue un poema existencialista, nada que ver a lo que yo estaba buscando, y escribí un poema que decía algo así como, yo sé que existo, pero no como existo. Eh, y los profes decían, ah, mirá, Julián tiene como, ya venía, se nota que venía escribiendo, que venía leyendo, me iban recomendando más cosas. Y ahí fue una experiencia muy, muy linda, muy distinta, porque, no sé, por ahí tenía a alguien que quería escribir una poesía más romántica, otro que quería hacer ciencia ficción, y de cada uno de ellos, de cada una de las personas que asistía, terminaba aprendiendo algo nuevo, compartiendo también ese desafío de escribir semana a semana algo distinto, algo que por ahí me sacaba de mi zona de confort. Y de ahí, nada, ya como fui entrenando un poco la chispa creativa, y estuve en ese taller bastantes años hasta que se dejaron de hacerlo, pero fue una experiencia muy interesante porque era una constante fluctuación, era así como veíamos el cuento fantástico en la primera semana, la segunda pasábamos a existencialismo, la tercera a imágenes sensoriales y así, era como toda una gimnasia muy particular que me terminó ampliando el mundo. Muy, muy zarpado eso, ¿no? Y aparte de tenerlo al acceso en el barrio, eso creo que Sí, es muy importante, ¿no? Hoy en día por ahí esos lugares como que se sostienen por la misma gente que da los talleres, pero de a poco como que siento que están desapareciendo, ¿no?
sí están desapareciendo, o por lo menos, a ver, el golpe se hace sentir no solamente en el sentido del sostenimiento de esos espacios que para mí siguen siendo valiosos, sino que, y lo estoy hablando con muchísimos docentes, hay algo de amigos que ya están en la docencia, ¿no? Hay algo no sé si la dificultad de lectura como la dificultad de la imaginación, porque nos está pasando eso. Hay una cuestión de imaginar nos cuesta cada vez más, o a los pibes les cuesta imaginar cada vez más. Conozco personas que han intentado impartir una clase más creativa dentro de sus currículas, que han intentado ser muy flexibles con los pibes respecto a, bueno, las lecturas que organizan, a veces eso sale bien y a veces eso sale mal, pero no por falta de predisposición del chico siquiera, sino porque no se le ofreció la oportunidad o el espacio de imaginar. ¿Viste? Y eso es muy importante. De ahí que por ahí una frase que por ahí estoy repitiendo mucho ahora es, la imaginación se enseña. Está bueno que los espacios te enseñen a imaginar, que te muestren que vos también tenés un potencial para imaginar. Y es ese horizonte el que se está perdiendo, porque por ahí reemplazamos el imaginar con el trabajar, el imaginar con la obligación de hacer plata. Hay toda una bajada discursiva en este contexto de, no, no, ¿para qué te sirven, o sea, las humanidades si tenés que facturar? ¿No? Sí, Entonces, eso incide de manera muy real en cómo se están impartiendo los talleres hoy en día. Por ahí en Buenos Aires hay más talleres que, por ejemplo, en otras provincias o en distintas provincias. Entonces, también pensar esa preocupación a nivel federal, ¿no? sí, Eso supongo que también me pasó como editor de haber editado a personas de distintas provincias o de distintas procedencias y de hacerme una idea de la idiosincrasia en cada una de esas regiones. Entonces también amplió la reflexión a eso, a que el taller es un espacio valiosísimo, no solo de aprendizaje, sino también de encuentro con pares, que eso es algo que ojalá que no se pierda independientemente de lo que pasó en la pandemia, que fue como esa individuación del estar en casa y de que la práctica sea eso, ¿no? Es como buscar las maneras de mantener esa potencia colectiva del taller. sí, y creo que, bueno, también en lo que hablaste eh, de la imaginación, por ahí lo que pasaba en los 90 en los 2000 era que la realidad económica era tan heavy que se podía pensar otros mundos posibles, y yo creo que ahora el liberalismo se dio cuenta de eso. Entonces directamente te machaca para que no puedas pensar otros mundos posibles, porque no podés pagar, no sé, la luz, no podés pagar el gas. Entonces, y también las nuevas tecnologías hacen que por ahí los pibes estén más sumergidos en eso, en los cripto bros. Entonces se encargaron de liquidar a la literatura, de condenarla a las humanidades en ese sentido. Creo que es importante rescatar eso que dijiste, ¿no? De que por qué las ciencias sociales siempre tienen que dar explicación de que son una ciencia, ¿no? Como que siempre está ese debate. Claro, y a mí me toca muy de cerca porque, bueno, estudiante de letras en la Claro. era, en esta era pospandémica mileísta, Sí, sí, donde, a ver, me ha tocado incluso estar con compañeros que se manifestaban libertarios dentro de las aulas. sí, Yo preguntarles, bueno, ahora ustedes ven esto, ¿no? Lo están claro. viendo, y hay como una sensación de, no sé si de arrepentimiento, pero sí como que no se dimensionó las implicancias de lo que era elegir determinada alternativa. Y es vivirlo muy de cerca con estudiantes, con profesores, vivirlo muy de cerca en el sentido de el desprestigio que se le tira a filosofía y letras, donde también, a ver, no solamente somos los de letras, sino también antropología, bibliotecología, geografía. em, Hubo bastante precarización en los últimos años, así que es también algo que me toca muy de cerca y a la vez ese sentimiento contradictorio de que por ahí en estos últimos años no hubo todo un aparato comunicacional para transmitir, bueno, ¿qué hace alguien de letras, no? Ahora está viendo un impulso más divulgativo, yo celebro un montón eso, pero también eso me hace reflexionar, bueno, ¿cuál era el lugar de la literatura en los últimos años?
también en qué medida por ahí una persona empieza a escuchar recomendaciones de libros, no desde la academia o no desde la universidad, sino por ahí desde los influencers, desde los bookfluencers, bookstagrammers. Yo no ninguneo eso, pero también me hace reflexionar, es como, bueno, por ahí intelectualizamos demasiado la experiencia literaria, la Mm. encasillamos y eso hace que bueno, que los canales de comunicación se pierdan y eso es lo que hay que recuperar también. El hecho de, bueno, por ahí hablar demasiado, no digo hablar demasiado de Borges, nunca está mal hablar demasiado de un escritor, pero creo que también hay un interés renovado en la actualidad por leer más a otros autores o autoras, a Sara Gallardo, a Art, a Esbarra, por ejemplo, que ahora se lo está recuperando bastante dentro y Sí. fuera de la academia, o sea, recuperar a los marginales y decir, esto también es literatura, indistintamente de lo que diga el canon. Así que yo también noto ese proceso de, por un lado, bastardeo a las humanidades, pero también un afán de recuperar los debates literarios, pero desde un lugar menos elitista, quizás menos académico y que traccione al interés público. Ni hablar. Y también, bueno, rescataste a Esbarra. También hay un laburo de rescate editorial, gracias Sí. a las editoriales independientes, que bueno, en el caso de Esbarra surgió Esbarra Ediciones, que pudieron recuperar todos los libros y ponerlos a disposición de la gente a un valor de libro independiente, digo. Eso también, ¿no? Cuando vos lo vivís como editor, ahora vamos a entrar un poco en la cuestión editorial, pero cuando el papel se te va a la mierda, eh, las cadenas de distribución son cada vez como más elitistas, porque si no sos Jenny no tenés forma de distribuir, eh, es muy complicado, ¿no? ¿Cómo fue tu ingreso al mundo editorial? También lo vivís desde el lado del artista, y eso creo que está bueno porque las personas que llegamos a vos para editar nuestro libro nos sentimos como más comprendidos en ese sentido. Claro, sí. A ver, en mi caso, justo en contexto previo a la pandemia, yo había ingresado como freelance para una editorial, estaba corrigiendo textos en ese momento. Cuando llega la pandemia en el 2020, por así decirlo, paso a planta permanente, entre comillas, porque no era una cosa, como era toda la cosa muy inestable, no estaba garantizado el equipo de trabajo tan fijo como por ahí podía llegar a estarlo ahora en este contexto sin cuarentena, ¿no? Y en ese horizonte donde por ahí al principio todo era más home office, me tuve que familiarizar con un montón de cosas, desde, no sé, maquetación de libro, elaboración de tapa, hasta hacer inventario de depósito, contactar autores, hacer presentación. Aprendí a manejar un montón de cosas en ese espacio que en ese momento se llamaba Tayel Ediciones, con un equipo de trabajo muy lindo. Ahí, de hecho, lo conozco a Julián Crom, que fue un referente de peso para mí en ese momento. Una vez que se va flexibilizando lo que es la cuarentena, la facultad vuelve a abrir sus puertas y es ahí donde tomó la decisión de, bueno, yo quiero continuar con mi carrera, con esto que dejé en suspenso. De ahí me puse Petricor Ediciones, que es el sello independiente que gestiono. Yo siempre digo lo mismo, me lo puse en plan, esto es una changa, o sea, pongo para, no sé, tener algún ingreso y luego lo disuelvo cuando termine. Y resulta que no fue tanto así, que de hecho la gente vio en mí una persona confiable, supongo que también por esto, ¿no? Por entender la preocupación del autor, el nerviosismo, la ansiedad también, porque hay mucha ansiedad en el momento de buscar una editorial. Y como Petricor no es un proyecto que tenga una oficina física, por así decirlo, yo tengo esa facilidad de, bueno, ir con el autor a un punto de encuentro, hablamos, dialogamos, soy súper accesible, trato de ser lo más transparente posible con los procesos. Si tienen alguna pregunta, siempre es como mándenme mensaje, no se queden con la pregunta. Y a la par que yo hago todo eso, también ver lo que sucede en el ámbito de las imprentas y de las editoriales independientes, ir familiarizándose con, bueno, cómo viene la mano en el sentido de los insumos, que yo creo que eso es absolutamente clave. Esto por ahí no lo sabe mucha gente, pero hasta hace unos meses la empresa Celulosa, por ejemplo, estaba en su segunda bancarrota, ahora tiene su cuestión solucionada, pero eso se tradujo en un faltante de papel ahuesado.
que eso, las grandes editoriales por ahí no lo sienten porque ya tienen como su cuota de papel garantizada. No es lo mismo con las editoriales independientes. Incluso tuve colegas que me avisaron ahí por discretamente diciendo, mira, Julián, me está pasando esto con este tipo de papel, yo te aviso, fíjate si vos, y así nos vamos ayudando mutuamente entre colegas, pero es un horizonte bastante particular en todo sentido, en el ámbito de los insumos, en el ámbito de la apertura de importaciones, que se supone que facilite, pero a la vez perjudica el ámbito librero, en un ámbito donde también las librerías están vendiendo menos, están cerrando cada vez más librerías, en un ámbito donde el papel encarece, en un ámbito donde por ahí hacer un libro ilustrado, pienso en las editoriales juveniles infantiles, Mm, para un sello editorial está siendo, independiente está siendo cada vez más costoso. sí. Eh, entonces, es todo un abanico de problemáticas que yo siempre digo lo mismo, el autor no tiene por qué saber este universo, lo sabe el editor. Y el oficio del editor implica ser mediador entre esos dos mundos en conflicto, ¿no? Y que el conflicto es el mismo, es el conflicto económico, material, y decir, bueno, que esto no nos detenga, que esto eh, nos fortalezca para seguir adelante y siempre en cooperación con otros editores, con la comunidad misma. Ahora se da la circunstancia de que yo estoy tratando de implementar mecanismos para que los autores puedan seguir publicando, y yo siempre apuesto a eso, a que son los lectores los que terminan haciendo, primero, que Petricor exista, porque yo dependo más del boca en boca que de la publicidad de las redes, de hecho. O sea, la mayoría de mi trabajo viene de gente que me fue recomendando, o de gente que me vio en un evento, porque pasa eso, me vio en un evento y dicen, ah, vos sos editor, bueno, me dejas tu tarjeta, tu número, y es así. Entonces, eso tampoco es algo que no quiero perder, la cercanía que yo pueda llegar a tener con una comunidad y conocer sus conflictos de cerca. Eso para mí es fundamental a la hora de seguir editando libros. Ni hablar. Eh, Sabés que quería hacerte otra pregunta antes y se me ocurrió a medida que estabas hablando y no te quise interrumpir, pero me da mucha curiosidad por qué le pusiste Petricor a la editorial. Bien, de hecho, la gente se queda mirando, no sé, pasa un stand, estoy en una feria, mira la Sí, palabra petricor. Bueno, petricor es básicamente el olor de la tierra mojada cuando llueve, y de hecho a mí me encanta ese olor, ese aroma. Y la retórica, el sentido detrás del sello es, de la misma manera que ese olorcito anticipa la tormenta, Petricor anticipa la literatura por venir. Yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que en este sello yo tengo el lujazo de decidir qué edito y qué no. Más allá de que sea mi trabajo, hubo autores a los que les dije que no, pero porque por ahí no formaban parte de claro. mi registro es fundamentalmente literario, publicando poesía, narrativa, ensayo. Entonces me ha pasado de por ahí recibir propuestas y decir, miren, no porque no está en línea con lo que estoy buscando, eh, y a las personas que les digo que sí, es como les digo que sí, pero no solamente por una cuestión monetaria o contractual o laboral, sino porque realmente yo digo, yo veo esto en mi biblioteca, lo veo como libro, comunidad libro. Entonces también Petricor tiene como ese sentido de anticipación, ¿no? De, bueno, esta es la literatura que yo quiero seguir viendo. Yo creo que, bueno, yo viví la experiencia de editar un libro con vos recientemente y creo que todos los que se acercan a vos en la primera charla ya se dan cuenta que vos no apostás a lo económico, porque de hecho vos a la hora de invertir en el libro vos ya vas a pérdida. O sea, si la persona Sí. no mueve el libro, o sea, yo creo que vos lo vivís desde la literatura. O sea, vos estás editando literatura, no estás pensando en vender una tirada de 50 libros. Yo creo que eso es súper valioso hoy en día en un mundo donde vale más como lo intangible, ¿no? Eh, Creo que Claro, ese es sí. el poder que tiene Petricor, que edita literatura, en definitiva. No, claro, es que también a mí me pasa varias cosas. Primero, haber vivido esa etapa de autor en busca de editorial y la necesidad que uno tiene como artista de sentirse bancado, incluso comprendido por el editor. Que eso es algo que también hablé mucho con colegas en el momento antes de ponerme
el sello, lo hablé con estudiantes de edición, que son los que tienen la posta, y obtuve su bendición, porque yo decía, como, bueno, soy de letras, por ahí soy un hijo bastardo de la edición desde la práctica, y me estoy metiendo en un terreno, me súper asesoraron con eso, y una cosa que, por ejemplo, yo no quería perder es el hecho de leer los manuscritos que me van llegando. Yo, aunque me tarde una vida, te leo lo que me mandás. Eso por un lado. Y después, que a mí, desde el ámbito, sobre todo de letras, me pasa algo que es cómo se vivió la experiencia editorial en las décadas anteriores en este país, donde en Argentina, por ejemplo, estalló el boom latinoamericano. Entonces, no sé, García Márquez mandaba desde Colombia su manuscrito de Cien años de soledad, Argentina. O sea, hubo muchos autores que en sus propios países no publicaron su primera tirada o su primera edición, y Sí, cuando lo publicaron en Argentina había todo un clima de efervescencia donde surgió el boom latinoamericano, donde surgió la narrativa de los 60, de los 70, etcétera. Yo digo, claro, yo quiero eso, yo quiero, y por ahí esto es una exageración, pero es como mi exageración personal de, yo quiero sentir que estoy editando a los dioses de mi biblioteca. Y por ahí el autor se queda como muy impactado por lo que digo, pero yo digo, para mí, mi experiencia editorial es eso. Si yo lo hiciese por la plata, el que va a pérdida espiritualmente soy yo, porque sí, yo no, mi alma se empobrecería. Yo creo que también es el contexto de pandemia el que me hizo pensar, bueno, qué cosas yo quiero editar, qué cosas yo quiero para mi propia existencia, para mi propia vida. Entonces por ahí a Petricor lo vivo muy a flor de piel en ese sentido, a sabiendas de que por ahí el riesgo de la pérdida por ahí lo corro yo, pero a la vez yo me quedo pensando, es como, bueno, pero una pérdida mayor para mí sería no editarte o no editar a un artista que yo veo muchísimo potencial en él, y lo retrotraigo a la historia de la literatura. Es como, no sé, ¿qué hubiese pasado si a García Márquez le hubiesen dicho no, no claro. mandes la primera mitad? O qué hubiese pasado si, no sé, decía Esbarra, le decían que no, más allá de que Esbarra se abrió paso por su cuenta en el ámbito, ¿no? Entonces es como esa conciencia de tener una figura editorial y decir, no, yo sé a qué decirle que no. No me quiero arrepentir de los no que diga. Si digo no a determinada cosa, es para decirle que sí a otra, incluso aunque eso signifique una pérdida, entre comillas. Y en el fondo creo que amar la literatura es perder, Sí, pero perder para bien. sí, sí, ni hablar. Bolaño en un momento decía eso, ¿no? De esa pérdida, aceptar la pérdida para amar la literatura. Claro, sí, 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 tal cual, tal cual. Creo que un poco me lo respondiste, pero te lo quería hacer de una manera como una pregunta así como concreta de cómo ves hoy en día, ¿no? La literatura argentina, la literatura, tanto la que te llega como a la que vos accedés como estudiante de letras, ¿no? Uy, ¿cómo veo? O sea, es una gran pregunta porque hablaría de 20.000 cosas, pero voy a tratar de ser sintético. A ver, yo siento que hay un aspecto favorable, que se está leyendo más, se está escribiendo más, se le está dando mucha más bola a los autores contemporáneos, tanto en el ámbito por ahí independiente como el mainstream, entre comillas. Yo no creo tanto en esa división, pero bueno, a fines de claridad explicativa. Sí me pasa, pero esto ya es como medio de capricho lector, que como que no veo un movimiento definido a lo boom por ahí, o a lo Florida, o a lo Boedo. No veo una colectividad, lo cual yo creo que sería absolutamente necesario en este contexto. Sí, por ahí veo colectivos que se manifiestan y demás, pero no un movimiento artístico como tal. No sé, pienso en las vanguardias de principios de siglo, que había como todo un movimiento reconocible, o bueno, la cuestión de Florida y Boedo acá en Argentina. Yo siento que acá, particularmente yo como lector y como alguien que se quiere orientar a la crítica literaria, yo esperaba un movimiento, sobre todo con el surgimiento de la inteligencia artificial de ChatGPT, esperaba como una cosa más cyberpunk, eso a modo de capricho lector, de mayor experimentación literaria, y lo que veo es todo lo contrario, hay como una fragmentación, y eso que no nos faltan referentes en Argentina. Sí, a escala latinoamericana noto mayor presencia de mujeres que por ahí llegan a ser como una constelación de un nuevo gótico latinoamericano, eso sí lo veo,
pero por ahí a nivel más nacional, eso que por ahí lo estoy esperando del mainstream, entre comillas, lo veo más en el ámbito independiente, concretamente en el ámbito de zona oeste. Y esto lo comento en serio a los poetas a los que voy a escuchar o que conozco, que es como para mí, el conurbano se va a ocupar de escribir la revolución que necesitamos, pero porque también hay una cosa que pasa con la literatura específicamente del conurbano, que es que le da lenguaje a un sinnúmero de experiencias que ocurren fuera de la General Paz. Y que creo que restituir esas experiencias en clave literaria y en clave artística y estética es muy valioso en este presente. Yo siento que hay toda una potencia artística en la actualidad, pero que todavía no se materializa en una tendencia como a mí me gustaría o como yo estaba esperando que suceda, ¿no? O sea, vuelvo al ejemplo medio idílico y nostálgico de, bueno, en los 60 teníamos el boom latinoamericano y había mucho realismo mágico. Ahora lo sigue habiendo, pero no en el sentido de tendencia, ¿no? Y en el sentido de tendencia donde a la vez que había escritores en los 60 hablando de realismo mágico, estaba Julio Cortázar opinando sobre política, sobre sociedad. Yo creo que eso como potencia lo tenemos, pero como que no se termina de materializar nunca en algo más consistente, en algo más provocativo. Pero bueno, yo sé que suena a queja de viejo nostálgico, pero por ahí yo lo veo desde ese sentido. Tenemos mucha potencia, mucha pila, mucha polenta, falta encauzarla, quizás. Sí, de hecho, bueno, nomás está Cortázar, todo eso que él hablaba se trasladaba a la obra después también. La Revolución Cubana, las casas tomadas, los perseguidos, Sí, sí, ¿no? sí, no, totalmente. Y además, también es como esa cosa de que esto es una preocupación que por ahí ocurre de las universidades para adentro, ¿no? Que es esa cosa de, bueno, ¿qué pasó con los intelectuales frente a este contexto donde tenemos a los criptobros y escuchan más al criptobro que a un posible intelectual? Bueno, también eso tiene que ver con mi mirada actual de la literatura argentina, ¿no? En el hecho de que por ahí no es que nos quedamos sin referentes, sino que lo que yo les digo a mis colegas es, nos están pasando la antorcha y la antorcha es muy grande. A ver, pienso en Nora Cortiñas, en Beatriz Arlo, en como determinadas referentes de la cultura, del arte y de la sociedad argentina, que la antorcha nos está quedando grande. Bueno, ahora el indio mismo, ¿no? Y por ahí ese debate, a veces de manera capciosa, reflota, ¿no? Es como, bueno, ¿y ahora qué estamos escuchando? ¿Y ahora qué estamos escribiendo? ¿Y ahora qué estamos haciendo? Y por ahí, no sé si es la antorcha que es demasiado grande o el contexto que es demasiado hostil. Pero bueno, estamos como en ese intermedio extraño donde no es que faltan referentes, sino que por ahí falta un andamiaje eh, que tiene que ver más con el lado de la organización, más que con la falta de voluntad. Hay voluntad de querer que se haga un arte nuevo, que se digan cosas nuevas, que podamos recuperar lo colectivo, pero a la vez pienso que el desguace fue muy grande, está siendo muy grande. El desguace, no solamente cultural o económico, sino también espiritual y moral, ¿no? Eh, y esto tiene que ver todo con todo, ¿no? Cómo nosotros estamos concibiendo la escritura hoy en día. ¿Qué sentido tiene para un pibe o para una piba leer el próximo libro de Mariana Enríquez cuando le puede pedir a ChatGPT que escriba un cuento al estilo de Mariana Enríquez? Estoy pensando en ese horizonte y decir, bueno, quizás nuestros referentes actuales no tengan que ser intelectuales, sino gente, sino el que está al lado. Para mí no hay mayor intelectual, y esto me lo ha enseñado la vida, que la persona que está a mi lado, mi viejo, mi vieja, mi hermana que es docente de artes, la persona que está al lado para mí es el mayor referente que necesito. ¿No? Volver a eso un poquito, que suena medio idílico, suena hasta cursi, pero es bueno, volver a la cursilería de, no sé si la patria es el otro, pero que el otro es en quien me apoyo y en quien puedo buscar el proyecto con el que puedo seguir construyendo un futuro posible. Pero bueno, para volver a eso, entre arte y otras cosas, hace falta mucha humanidad. Yo creo que, bueno, volviendo a eso que decís, que se replantea eso de no sé si la patria es el otro,
no sé si la patria es el otro, pero la patria se hace con el otro, ¿no? Ujú. Entonces, es volver a esa. Está bueno eso que decís de reducir y volver a la comunidad. Si la antorcha no la puede agarrar una sola mano, la tenemos que agarrar entre todos, ¿no? Porque es, si no, no queda nada. O sea, ese traspaso tiene que ser colectivo, me parece. Sí, 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 no, totalmente. Y creo que también está bueno poder volver a lo colectivo, sobre todo por ahí en un imaginario de literatura donde siempre pensamos en vacas sagradas y no tanto en colectivos. Sería interesante armar una experiencia donde pensemos más en lo colectivo, pero también por la propia naturaleza de la autonomía literaria, ¿no? Porque nos acostumbramos a estudiar literatura y a leer literatura desde la faceta de, bueno, el autor como genio, como creador, como intelectual, como persona sensible, y de algún modo tenemos que hackear o subvertir eso. Bueno, vuelvo al conurbano, que es como el espacio donde uno nace y crece, donde por ahí uno ahí ve lecturas de poesía, ve antologías, ve experiencias mucho más colectivas de intervención artística, donde por ahí, no sé, dos personas desconocidas terminan conociéndose a partir de una antología y terminan trazando amistades, amores, proyectos en común, y yo he visto eso, de decir, fue estas dos personas que se conocieron ahí y de pronto escriben un libro por su cuenta a cuatro manos. Y es maravilloso que ocurra eso. Y es mucho más frecuente en la literatura de lo que uno piensa. Entonces, por ahí, uno en su inocencia lectora dice, bueno, no, para ser artista hay que tener una genialidad y una hipersensibilidad y que te caiga la musa. Y la vida real te muestra lo contrario, que en realidad la literatura es un acto de voluntad pura que se puede compartir con el otro y con quien sea, eso es lo maravilloso. Entonces está bueno tener esa experiencia en territorio del conurbano de decir, ojo, acá hay un montón de arte y que lo hacemos entre todos y eso es un modelo de pensamiento colectivo muy lindo que vale la pena recuperar. Sí, ni hablar, ni hablar. Y con todo esto que me decís, me queda como una pregunta ahí reflotando, es, ¿qué te gustaría hacer a futuro o a corto plazo que todavía no hiciste, ¿no? Con todo esto que me estás diciendo. Uy, ¿qué me gustaría hacer? Ay, ay, tantas cosas. A ver, em, Podés qué explayar, gran ¿eh? pregunta. No hace falta que Me, sea me ex- sintético, ¿eh? Podemos escuchar todas las me puedo opciones. explayar. Sí, ni hablar. A ver, lo que me está pasando ahora en este momento, pensando más a futuro, es el hecho de que yo pensé que Petricor era una changa, porque uno a veces empieza proyectos que piensa que van a ser de una manera y terminan siendo de otra. Ahora me veo mucho más seriamente como editor y eso implica una responsabilidad enorme. Y a la vez estoy hablando mucho con personas, medio haciendo terapia colectiva, ¿no? Porque una cosa que me pasa con Petricor es, me estoy dando cuenta de que solo no puedo para determinados proyectos. Me está pasando, por ejemplo, con las antologías, que en su momento yo era como el único juez y jurado, y ahora estoy pensando en la posibilidad de decirle a la gente que armen sus propias antologías y tráiganlas si quieren, o fomentar mucho más esas intervenciones colectivas, porque llega un punto en el que esto ya no lo puedo ver como un trabajo, sino como una forma de intervención artística. Una cosa que, por ejemplo, a mí me gustaría hacer a futuro es trabajar más con mis compañeros de letras, no para publicar sus textos, sino sus ensayos. A ver, yo conozco personas que son particularmente brillantes reflexionando sobre ciertas cosas que por ahí la academia no acepta como tesis, por poner un ejemplo, no sé. Eh, Conocí por ejemplo, una compañera que para mí es brillante, Alejandra se llama, que ella, por ejemplo, analizaba la religiosidad de los discursos de Victoria Villarruel, por ejemplo. Y ella analizaba el imaginario católico en esos discursos del poder. Yo digo, es brillante lo que haces. No sé, después tenía otra compañera que le obsesionaba, no sé, las letras de Taylor Swift y cómo parecía eso y lo otro. Entonces hay como mucho pensamiento heterogéneo que por ahí a corto plazo la academia como que dice, no, esto no tiene el marco suficiente. Recuperar un poquito eso de parte de mis colegas, que creo que son aportes brillantes, pero además creo que una cosa que a mí me gustaría es el hecho de que motivar a la gente a que
puedan armarse grupos poéticos, armarse grupos literarios, no necesariamente que publiquen con Petricor, porque llega un punto donde yo digo, esto ya tiene que excederme a mí y que sea una práctica cotidiana. La verdad es que a mí me gustaría ver muchos más proyectos a futuro, impulsados por artistas que conozca, que puedan pensar en arte colectivo a nivel regional. Y después, si yo puedo asistir a sus eventos y apoyarles, por el solo hecho de apoyarles, mejor. Eso por un lado. Por el otro, otra cosa que a mí me gustaría, y más ensamblándolo con mi carrera, es poder hablar o incluso publicar textos de autores latinoamericanos relativamente desconocidos, porque me pasa eso también, de encontrar textos que a mí me vuelan la cabeza y que por ahí la gente no tiene ni idea de que existen, y de que ya estaban hablando de determinadas cuestiones mucho antes no sé, de las películas tendencias, las películas de moda, etcétera. Ahora hay un rescate, por ejemplo, de la ciencia ficción argentina muy interesante, donde hay un trabajo de archivo impresionante, y eso porque hubo una persona, alguien de letras, que dijo, no, voy a investigar a Funanito, que está... y por ahí te terminás encontrando con novelas sobre autómatas, sobre clonación, sobre hipnotismo, que ya se estaban escribiendo, no sé, en 1910, 1920, Mm. y que ahora resultan novedosas, pero ya había autores argentinos pensando en eso. Y vos decís, fue, y todo esto porque alguien de letras dijo, voy a pasar una parte de mi vida hurgando en los archivos y en las bibliotecas perdidísimas para encontrar ese manuscrito. A mí me gustaría darle un soporte más a eso y articularlo con Petricor de ser necesario, pero bueno, yo siento que tengo como muchos intereses muy particulares. A corto plazo, lo urgente, motivar a la gente a que escriba de manera más experimental, a que organicen sus propias antologías, no necesariamente que publiquen conmigo, no tienen esa obligación, pero sí motivar un poco, a que volvamos un poquito a la antología o a la escritura colectiva o a la práctica del taller o a la práctica del encuentro. Eh, Así que es eso a manera de a corto mediano plazo, que es algo que a mí me gustaría tener como mayor presencia y seguimiento en esa clase de proyectos. Sí, me encanta eso. Y aparte no necesariamente tiene que al principio estar en formato libro, quizás Claro, en formato fanzine, libro artesanal con tapa de cartón para poder darle circulación y después ver qué sucede con eso, ¿no? claro, es que también, eh, a ver, le soy muy claro a la gente que por ahí se me acerca y veo que por ahí tienen dudas. Me ha pasado de gente o de artistas que yo digo, mira, me encanta lo que lees, pero si vos no te sentís seguro, segura, o si el camino de tu texto tiene que ir por fuera del libro, yo lo banco completamente. Hay gente que por ahí directamente se quiere hacer una cuenta de Instagram y toda su obra pasa por ahí, y a mí me parece absolutamente legítimo eso. Yo banco completamente eso porque es la manera que tiene el artista de desarrollar su sentir poético. Entonces por ahí me pasa de que por ahí alguien se acerca y dice, no, tengo que hacer esto en formato libre. Yo digo, no, si vos no lo sentís así, no te hagas problema, yo banco lo que haces. No. Para mí hay que recuperar mucho eso también, el hecho de artista, a ver, escritor no es aquel que publica un libro, escritor es No. aquel que escribe, y que es íntegro con su propio sentir escriturario. Eso puede ser un libro o no, puede ser tranquilamente un fanzine y eso sigue siendo legítimo. Volver a eso, de jerarquizar un poco desidealizar el libro, y lo digo yo que soy editor, desidealizar el libro para que eso, para pensar en la palabra más que en el libro, volver a la palabra más que al libro, y que la palabra sea lo que unifique la comunidad, no el libro. No esperemos a escribir un libro para hacer la revolución. Y lo digo yo que soy editor, ¿no? Entonces es eso, reivindicar un montón eso, la oralidad también, el slam, el recitado de poesía, el fanzine, el folleto, la escritura breve o la instapoesía. Cada quien tiene algo enriquecedor para aportar, de la manera que si hay un montón de cosas que se pueden hacer fuera del libro, totalmente. Bueno, la siguiente pregunta era eso, ¿no? ¿Qué consejo le darías a quien quiere eh, ingresar a la literatura o ingresar a la publicación? Y creo que un poco es esto que acabas de decir, ¿no? Que se responde por sí solo también. No sé si quieres agregar algo más, pero... No, y equivocarse mucho, que, a ver, equivocarse
no preocuparse por ser originales, pero no por esa cuestión de, bueno, ya se escribió todo y qué sé yo. Me parece que el tema de la originalidad, y con esto doy como una respuesta por ahí más concisa, lo estamos encarando mal, porque lo que ahora necesitamos no son cosas originales. El amor no es original, la amistad no es original, la empatía no es original. Y justamente son esos elementos los que más necesitamos ahora. Entonces, volver a eso, volver a lo colectivo, que repito, por ahí suena nostálgico y trillado, pero es justamente lo que necesitamos. No necesitamos como una super historia épica de 300 páginas que quizás nadie va a leer. En este presente, no necesitamos por ahí un Víctor Hugo como lo necesitó Francia o un nuevo Borges, por ahí no lo necesitamos. Necesitamos simple y sencillamente gente que escriba y que le apasione lo que escriba. Volver a la pasión como corazón de la escritura, más que al intelecto, ¿no? Y en ese sentido, si en lo tuyo hay pasión, la originalidad es algo secundario o es algo contingente, es algo que surge. Lo único genuino que habría que buscar es la reacción del lector, sea para bien o para mal. Si tu libro provoca, es ahí donde está lo genuino, ¿viste? Y es invitar a eso, a buscar lo genuino, incluso en aquello que pensamos que parece repetido y trillado, porque cuando vuelve, vuelve de una manera distinta. Es buscar eso. Me recopa eso que decís, ¿eh? Me interesa como eso de lo cotidiano también, ¿no? De no, encontrar la poesía ahí en eso que ya está. Claro, y que por ahí, bueno, creo que eso es lo que nos hace falta mucho en este momento, no es como ver lo que ya está, no lo que no está, no lamentar lo que no está todavía, porque creo que nos pasa eso como argentinos, es como estamos lamentándonos por aquello que no está todavía. Y preguntarnos, bueno, pero ¿quién va a hacer esto que todavía no está? Es como, no, primero miremos lo que está, miremos lo que tenemos, y lo que tenemos es un montón. Tenemos compañeros, tenemos amigos, tenemos familia, tenemos un montón de cosas. También tenemos deudas, eso es innegable, pero es más lo que tenemos y lo que podemos empezar a construir con lo que ya tenemos que la lamentación por eso que todavía no llega. Si encaramos el arte y la vida desde ese prisma, yo creo que ahí va a surgir un arte nuevo y también una vida nueva. No quizás mucho mejor materialmente, pero una vida nueva al fin. Y por último, también me gustaría que me des algunas recomendaciones de libros acá para la gente que quiera leer algo que por ahí a vos te haya marcado o algo, puede ser cualquier cosa, desde ensayo hasta poesía, cuento, novela, lo que vos creas. Puede ser más de uno, más de tres, no hay. Puede ser. Uy, a ver, hay cosas que me hayan marcado. A ver, para mí, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que ese fue como el libro que me hizo enamorarme definitivamente de la literatura latinoamericana. Sí, ¿Qué más? También pienso en, a ver, es irónico porque no voy a recomendar a Borges, sino a Bioy Casares, a su amiguito. sí, La invención de Morel, yo creo que también es un texto cortísimo, breve, pero que te deja recalculando sobre todo en las implicancias hipertecnológicas. sí. A ver, si fuese por mí, recomendaría un montón de cosas, pero... Ah, y a manera de poesía, César Vallejo. Trilce, o no, mejor Los Heraldos Negros. Gente, empiecen por Los Heraldos Negros, que es una cosa que a mí me hizo enamorarme de la poesía de César Vallejo, que es una cosa maravillosa. Yo creo que esos tres por ahora los dejo. Si fuese por mí, recomendaría 500 títulos más, pero yo creo que esos tres me marcaron de una manera muy tangencial en el sentido de que también son libros que, como editor, yo digo, me hubiese encantado editar eso. Me llegué eso, ¿no? Claro. Vos Sí, sabés sí, que sí, sí. la invención de Morel, la otra vez yo laburo con el auto, hago Cabify, y llevé un chabón y nos pusimos a hablar de libros, y me dijo que él se había enfermado, se había lastimado las manos, y el padre se lo leía, y hicieron Ah, esa lectura colectiva, y a partir de ese momento entró en la literatura como caballo. Así que me claro, parece, es que es una linda entrada, sí. Cuando alguien te lee, cuando surge como ese.
esa colectividad de dos personas, ¿no? Así que está buena anécdota. Y por último, me gustaría, si querés leer algo, algún poema, si te copás con eso. Ah, bien. De hecho, me agarraste desprevenido, pero tengo poemas, Dale, sí, sí, no hay apuro aunque igual. sea uno. Espero que busques, no hay drama. eh, Porque le quiero contar al público que también que recién ahora estoy como amistándome con mi faceta poética. Yo siempre me negué como poeta, o sea, me negué Y bueno, empecinadamente. esperamos ahí entonces una publicación en algún momento de Juli Poeta. Sí, es que también es como me pasa eso. Yo creo que también empecé a escribir más poesía, pero a partir de la lectura de poetas que para mí son geniales, te nombro, obviamente, como inspiración también. eh, Porque nada, yo creo que eso me fue moviendo el cerebro y decir, esta gente escribe espectacular, yo quiero estar a la par de ellos. Así que también me pasa eso, de encontrar poesía. Y acá comparto, ahora sí, encontré una. Leo, se titula Alambre y dice de esta manera. Antes que la teoría de cuerdas, conocí el dogma del alambre, como un delimitador en la hojarasca de impropietarios. Si Cristo hubiese sido mi vecino, su corona sería de alambre y su cruz un paredón sin revocar. Al patio nuestro le fueron saliendo púas y la tapia prójima está inflamada de vidrios picados. Hasta la parcela más encorsetada tiene hilachas que se encrespan con hambre de luna. Delimita, también se banca el alto voltaje de un pelotazo un domingo primario. En su rigor perimetral cabe un beso del tamaño de un rombo o un imán de pizzería. El alambre, aunque severo, cede si la tenaza sabe dónde hacerle cosquillas hasta despertarle un bostezo. Wow, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Me vienen como las imágenes. Muy bueno. Sí, trabajo a ese nivel visual, pero Sí, bueno, he aquí me gusta. una poesía bien Muy con bueno. Orba, bien con el Sí, alambre. sí, y la propiedad privada también, ¿no? Sí, Eso que no nos pertenece, pero que está. claro, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. ¿Sabés a qué me viene? A esos, por ahí, lugares donde antes se juntaban a jugar los pibes y ahora está Sí, alambrado y los pibes están del otro lado ahora, ¿no? Como una infancia entendiendo de que hay algo que es de otro, que no te pertenece. claro, viste, o sea, la pelota tocándose con una frontera, Sí, viste, y cómo esa frontera se sacude con el juego. Yo creo sí, que inconscientemente me remite a eso. Y también eso, como para mí, era absolutamente cotidiano que mis vecinos, que los hijos de mis vecinos estén dando pelotazos en la calle, cosa que por ahí es una imagen menos frecuente ahora, que sí. suceda en mi cuadra por lo menos. Entonces también hay algo de ese orden, ¿no? De, bueno, esa frontera que eventualmente se impuso y donde coarta un poco el juego, un juego al que hay que volver. Ni hablar. Bueno, Juli, te súper agradezco por haber formado parte del podcast. Este espacio se llama Charlas sobre servilletas. Lo tengo un poco abandonado, pero bueno, me interesa cada tanto volver como punto de encuentro con las personas que me voy encontrando y dejar registro de eso para lo que viene, ¿no? Bien, bien. O sea, que construir con lo que tenés lo que próximamente vendrá. Así que agradecidísimo también, Mariano, por el tiempo que me dispensaste para este espacio. No, por favor.